Saludos a todos, amantes de la historia intrigante. Hoy, tengo el placer de compartir con ustedes un fascinante vídeo que lleva por título, El enigma de Tutankamón IV. Pero, detengámonos un momento antes de sumergirnos en este viaje épico. Asegúrense de hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ni un solo detalle de nuestras futuras exploraciones históricas. Y, por supuesto, déjenme saber en los comentarios que han decidido unirse a nuestra comunidad. Les agradezco de antemano por su apoyo. Estén atentos al próximo vídeo. Los egiptólogos han considerado la melodía de Tutankamón más bien nebulosa o populista, por lo que no la consideran realmente digna de ser escuchada. Esta evaluación se hace sobre la base de que es ampliamente un conjunto glamoroso de material sin ningún carácter histórico, implicaciones o ramificaciones. Ante esta falta de seriedad, Reeves decidió ir más allá del oro y el glamour para descubrir si podía encontrar la otra historia oculta en los tesoros de Tutankamón. En la década de 1990, comencé a revisar el material nuevamente y noté que, de hecho, había algo más que contar en la tumba. Si observas de cerca ese material, verás que aproximadamente el 80% de él nunca fue hecho para Tutankamón. En cambio, era material de segunda mano que Tutankamón había adquirido para su propio uso. Nuestra percepción del tesoro más grande, el objeto por excelencia de Tutankamón, cambia al mirarlo de cerca. Aunque creo que la máscara nunca fue hecha originalmente para Tutankamón. Sostengo que fue reutilizada para él. La razón de mi afirmación radica en que, al observar cuidadosamente la parte posterior de la máscara, tal como se muestra ahora en el Museo Clara, se aprecia una marca solar que corre a lo largo del cuello y hacia arriba, sugiriendo que la cara ha sido reemplazada. Creo que esa máscara fue creada inicialmente para otro rey y luego reutilizada para Tutankamón. Entonces, ¿quién miró originalmente desde detrás de la máscara de Tutankamón? La detective egipcia Miriam Cook y Dominique Montserrat están investigando el enigma de la tumba de Tutankamón. El joven rey parece haber sido enterrado en una tumba inusualmente pequeña con un trabajo que incluye muchas posesiones que no parecen ser originalmente suyas. Incluso su máscara dorada más famosa podría no haber sido originalmente de él. Entonces, ¿de quién fue? El arqueólogo Nick Reeves ha llegado a una conclusión dramática. La máscara ha sido reemplazada y fue creada originalmente para otro rey, pero se reutilizó para Tutankamón. Mi impresión personal es que la máscara se hizo originalmente para ahorrar dinero. Esta es una afirmación sorprendente. Ukenaten era el padre de Tutankamón y el gobernante más famoso de Egipto en su vida. Abandonó a los antiguos dioses y desató una revolución cultural que dejó a su país y a su pueblo en el caos. Después de la muerte de Ukenaten, sus logros fueron rápidamente deshechos. Entonces, ¿por qué Tutankamón sería enterrado bajo la máscara de su padre odiado? Todas las intrigas detectivescas comienzan con oscuros secretos del pasado, y en este caso, todas las pistas nos llevan de vuelta a la ciudad de Emarne, construida por Ukenaten en el desierto, a cientos de kilómetros de las capitales tradicionales de Egipto, Memphis y Tebas, y al enigma que rodea a Tutankamón. Es probable que Tutankamón haya crecido aquí, en el corazón de la revolución de su padre. Debe haber tenido una infancia tumultuosa, donde miles de años de creencias fueron eliminados con fervor, y el joven príncipe se encontró solo protegido por los rayos del nuevo dios, el disco solar de Aten. ¿Podría el destino de esta ciudad perdida proporcionar la clave para resolver el misterio de la tumba de Tutankamón? Es el momento de que los detectives compartan sus descubrimientos. Arnam es crucial en cuanto a sus antecedentes familiares. Aunque no sabemos con certeza quién era su madre, es posible que haya sido Nefertiti, la esposa de Ukenaten, quien trastornó a Egipto con sus reformas religiosas y derrocó a los antiguos dioses, incluida nuestra luna. Mudaron la ciudad capital a este nuevo lugar, Emarne, y es allí donde nació Tutankamón, no con ese nombre, sino como Tutankam, en honor al dios de su padre, Aten o el disco solar deificado. Luego, Ukenaten muere, y después de unos años, ambos se convierten en Tutankamón. Creo que todo el misterio del entierro de Tutankamón reside en ese cambio de nombre. El niño que llevaba su religión en su propio nombre había nacido en la religión de su padre y se había dedicado a Aten. Pero tras su muerte, junto con el resurgir del nombre del antiguo dios, nuestra luna, que su padre había declarado muerto, ¿cómo logró Tutankamón resucitar a este dios? El detective partió hacia Luxor para descubrirlo.
Utilizo este templo construido por el abuelo de Tutankamón para buscar evidencia. Estaba dedicado al antiguo dios, nuestra luna. Sin embargo, estas son imágenes de Tutankamón mismo grabadas en este templo cuando era rey, mostrándolo haciendo algo extraordinario, algo que su padre habría despreciado. Este rincón del templo está lleno de imágenes de Tutankamón, aunque están bastante dañadas. No son muy claras, pero puedo distinguir que es Tutankamón y lleva los cuernos de la luna. No es tan extraordinario llevar los cuernos de la luna. Tutankamón rechazaba por completo la revolución religiosa de su padre. Claramente, la luna no estaba muerta, pero ahí está Tutankamón, quemando incienso y rindiendo homenaje a nuestra luna, la deidad a la que su padre nos hizo retroceder. Están regresando a los viejos dioses, y Tutankamón está cambiando Egipto ahora. Sin embargo, esto hace que el contenido prestado de su tumba sea aún más desconcertante porque entre los miles de objetos apilados en el interior hay muchas reliquias de la ciudad de Emarne de su padre. Si observamos de cerca este trono, podemos ver un arte o un disco solar en su respaldo. Esto era un símbolo de un experimento religioso fallido que terminó cuando Tutankamón era un bebé. La respuesta a este enigma ha sido encontrada por Nick Reeves en otra herramienta desconcertante del Valle de los Reyes, conocida ampliamente como Tumba 55. Esta fue encontrada por primera vez por Edward Erten en 1907 y, al igual que la tumba de Tutankamón, estaba repleta de extraños objetos procedentes de Emarne, extranjero. La relación entre la tumba de Tutankamón y este extraño equipo de la tumba 55 fue lo que me llevó a trabajar en el material nuevamente. Fue entonces cuando vi que, de hecho, había una conexión entre la tumba de Tutankamón y la tumba 55, y esa conexión explica lo que había estado sucediendo. Los artículos que aún no se han descubierto deberían haber sido sepultados en Amaña, pero alguien los trajo de vuelta claramente después de que la ciudad fue abandonada. Existen pistas que apuntan a la posibilidad de que los responsables sean extranjeros. Los artículos de la lluvia de Tutankamón se mezclan con dinero en efectivo, posiblemente devuelto a Tebas, pero luego sepultado junto a estas reliquias inapropiadas de la religión muerta de su infancia. La respuesta podría encontrarse en el Valle de los Reyes, más específicamente en una peculiar colección de objetos recuperados de un sitio llamado Tumba 54. En esta novela policíaca, es crucial descubrir quién estaba en el poder cuando murió Tutankamón, ya que serían las personas encargadas de organizar adecuadamente su entierro. Aquí tenemos una pista importante, que se utilizó para almacenar las obras. Los entierros de Tutankamón, entre los restos del lino que quedaron de su momificación, proporcionan pistas que identifican a sus principales dolientes. Entre ellos se encuentran aquellos que tenían las comidas fúnebres, demostrando que solo un puñado de personas estuvo presente en el entierro. Dos nombres destacan de inmediato para Dominique. En primer lugar, están las anclas en la luna, la viuda, siempre sospechosa en una historia de detectives. Luego, el ojo de un hombre mayor que ha estado en los centros de poder durante mucho tiempo. Desde antes de que Tutankamón naciera, estos nombres eran conocidos en Amaña durante la turbulenta infancia de Tutankamón. Uno de ellos fue una de las manos derechas de su padre, mientras que la viuda era hija de Akanatán y la esposa de Tutankamón. ¿Cuál fue su papel en el misterio de la tumba de Tutankamón? La solución podría encontrarse en la propia tumba. Hace 80 años, Howard Carter se convirtió en el primer hombre en contemplar este lugar de enterramiento en casi 3,500 años. La respuesta al enigma estaba escrita a su alrededor, y estamos justo en el corazón del misterio. El sarcófago de Tutankamón todavía contiene su cuerpo, y necesitamos descubrir qué sucedió en su entierro hace 3,300 años. Una pista se encuentra en una parte de la pintura de guerra, donde Tutankamón está recibiendo la apertura de la boca, una ceremonia que le permitirá pronunciar palabras en el próximo mundo y renacer. El hijo de Tutankamón realiza la ceremonia en lugar del difunto, sugiriendo que ya es faraón. La viuda de Tutankamón, casada con Kesler-Mon, también está presente. Estos dos se convierten en sospechosos clave para los detectives de Egipto. Necesitamos descubrir un motivo, y este puede residir en las vidas pasadas de ambos, que nos llevan de regreso a Amaña, donde primero pensé que Tutankamón sería enterrado. La extraña tumba que abrí aquí contiene pistas sobre lo que lo trajo de vuelta a los ladrones y al trono. Cuando comencé a trabajar aquí,
estaba involucrado en la nueva religión de Akenatón, alabando a su rey y a su nuevo dios. Sin embargo, cuando el faraón murió, su pueblo abandonó la revolución, y yo abandoné su fe. Me convertí en un realista, no en un revolucionario, al darme cuenta de que Akenatón había dejado a un pueblo traumatizado y arruinado por su supresión de los antiguos templos. Para sobrevivir, tendría que regresar a la antigua fe y a la antigua ciudad de ladrones. Los templos egipcios eran las potencias de la economía egipcia. Si alguien aparecía y cerraba todos los templos, tomando posesión de sus bienes, esto constituía una declaración económica considerable y equivalía a un suicidio económico. Sin embargo, si ayudé a Tutankamón a restaurar la antigua religión y la economía, entonces, ¿por qué lo enterró con tantos recordatorios de su trágico y peligroso pasado en Amaña? Según Reeves, la respuesta está en la prematura muerte de Tutankamón. Después de 10 años en el trono, el joven faraón falleció repentinamente a la edad de 20 años. Para mí, fue un desastre. Había planeado gobernar Egipto a continuación, pero los planes para el entierro de Tutankamón aún estaban en desarrollo. Años antes de su finalización, pensaba en el puesto que debía haber ocupado. Quería tener éxito y, para poder suceder a alguien en el trono, un rey egipcio tiene que prepararse adecuadamente para su predecesor. El entierro egipcio presenta la dificultad de que Tutankamón había muerto joven y de manera inesperada. Se puede asumir que realmente no hubo tiempo para preparar nada, lo que resultó en un shock al enfrentarme a este problema. No había tiempo para terminar o incluso comenzar una tumba real adecuada para Tutankamón, por lo que parece que encargué una tumba existente diseñada para un noble menor. Esto podría explicar por qué el lugar de descanso final del rey es tan pequeño pero tan bellamente terminado. Ahora solo tenía que llenarlo con los elementos tradicionales necesarios para la vida futura del rey. ¿Cómo resolví el problema de tener que dar a Tutankamón un entierro real eficaz? Creo que tuvo suerte porque se enfrentó a este problema en un momento en que decidieron desmantelar el mundo para atacar y enviar todo ese material de regreso a Fénix Soknaten y su familia originalmente enterrados en nuestra madre. Después de que la ciudad fue abandonada, alguien, tal vez el propio Tutankamón, ordenó que las momias reales y los bienes funerarios de la familia fueran traídos de regreso a Tebas. Lo que hicieron fue traer todo el equipo funerario a Tebas, pero en una pila, seleccionaron cuidadosamente las piezas que necesitaban para afinar el entierro. Sí, y lo que quedó, lo tacharon de rojo entre las personas que originalmente pertenecían a. Tenía que darme prisa si quería tener éxito y necesitaba artículos funerarios de inmediato. La cantidad de artículos, con todas sus connotaciones trágicas, estaba disponible, y por eso los usaron. Los tesoros del padre desacreditado tendrían que llenar la tumba del hijo que lo traicionó. Descubrimos que Tutankamón fue enterrado con posesiones ajenas porque no hubo tiempo para fabricar las suyas. Estos tesoros habrían sido destruidos si no se hubieran mantenido a salvo en la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón es más que un tesoro. Entre el oro y la gloria se encuentra la historia de una época olvidada. Pasarían casi 3.500 años antes de que la luz volviera a brillar sobre estos tesoros, y solo ahora estamos empezando a reconstruir la historia silenciosa que cuentan sobre un faraón que traicionó el sueño de su padre en vida pero que accidentalmente conservó este recuerdo en su muerte, encerrado en su propia tumba. Akenatón, el faraón más controvertido de Egipto hace más de 3.000 años, inició una revolución que derribó siglos de creencias egipcias. Su gran experimento murió con él y en la reacción resultante, sus éxitos intentaron borrar su nombre. ¿Qué llevó a Akenatón a correr el riesgo de convertirse en el faraón más vilipendiado de Egipto? La historia de su revolución impulsada por la necesidad, la codicia o la inspiración divina. Para resolver este misterio, el egiptólogo Dominique Montserrat, junto con la arqueóloga Miriam Cook, viajaron a la ciudad abandonada y descubrieron un proyecto extraordinario que por primera vez nos permite mirar dentro de la mente de Akenatón, el faraón rebelde. Debería haber sido uno más en una larga lista de faraones, pero solo 5 años después de su reinado, repentina e inexplicablemente decidió cambiar todo, desterrando a los dioses antiguos y cerrando sus templos, anunciando que ahora había un solo dios que gobernaba Egipto. Trasladó su capital y a 50.000 de sus súbditos a una nueva ciudad, construida a cientos de kilómetros de sus antiguas casas. ¿Por qué? Las pistas que quedaron sobre uno de los mayores misterios egipcios aún deben permanecer en las ruinas de su ciudad perdida.
Aquí es donde los detectives de Egipto deciden comenzar su búsqueda. En el momento del nacimiento de Akenatón, alrededor del año 1350 a.C., Egipto tenía dos capitales antiguas. Tebas, el centro religioso en el sur, y Menfis, el centro político a unas 400 millas al norte. Sin embargo, cuando Akenatón decidió construir su nueva capital en un sitio ahora conocido como Amaña, inexplicablemente la colocó tan lejos de estas antiguas sedes de poder como sea posible. En este sitio desértico aislado, la historia de Akenatón se ha contado muchas veces, pero nadie ha explicado realmente por qué decidió trasladar la capital aquí y mover toda una ciudad capital. Habría sido una tarea enorme, desplazar a decenas de miles de personas, obligarlas a abandonar sus hogares y lo que les era familiar, y luego llevarlas aquí y hacerlas trabajar arduamente para construir una ciudad capital completamente nueva. Cuando el faraón murió, su sueño murió con él y solo 25 años después de que fuera abandonada, su ciudad fue reclamada por el desierto. Pero en una tumba vacía en lo alto del acantilado sobre la ciudad, aún se puede encontrar una pista de lo que impulsó a Akenatón, tallada en las paredes. Vamos, mira esto. Esta tumba fue excavada en la roca viva en un momento en que la ciudad de Akanatán aún prosperaba, y su ojo cortesano, para quien fue construido, registró cuidadosamente las nuevas creencias de su maestro en sus paredes. Esta es la cara de Ukenaten y sobre él brilla el Aten o disco solar, que el faraón ahora proclamó que era el único dios. Sin embargo, para la mayoría de los egipcios, esto era una herejía impensable. Durante milenios habían adorado a muchos dioses generalmente representados en forma humana o animal. Estos dioses creían que habían hecho grande a Egipto. Ahora que un nuevo faraón los había barrido a ellos y a sus sacerdotes e incluso había declarado que él era él. Nuevo sumo sacerdote, la única conexión con el dios Sol que ahora todos deben adorar. El cortesano, sin embargo, no tenía dudas, y las inscripciones únicas en su melodía exaltaban al nuevo dios, es el himno al átomo, la propia declaración de creencia religiosa de Akanatán. No hay nada parecido en toda la literatura religiosa egipcia. ¿Puedes leer algo? Sí, seguro, tu resplandor, llena cada tierra con tu belleza, soy tu hijo nacido de tus rayos. ¿Qué tipo de manifiesto? Sí, podrías decirlo de esa manera. En este himno al conjunto de Aten, Akhenaten expuso su nueva ideología, diciéndole a su pueblo que ahora había un solo Dios todopoderoso, el arte de quien solo él podía brindar acceso. Esta era la única verdad simple. Pero ¿fue esta inspiración divina o astucia maquiavélica? Miriam y Dominique deciden dirigirse al sur, a la ciudad donde creció Akhenaten, para ver si allí se pueden descubrir las raíces de su conversión. El viaje hacia el sur desde Amaña aleja a los detectives egipcios de la ciudad de Akhenaten y su nueva visión radical, de regreso a la antigua religión de Egipto. A los ladrones, el gran templo de Karnak era el centro del culto real a nuestra luna y un foco de la antigua religión egipcia, cuya historia se remonta a miles de años. Aquí, los muros del templo muestran otro lado sorprendente del joven Akhenaten, muy alejado del hereje de los libros de historia. Bueno, aquí está Akhenaten o lo que queda de él, pero parece un faraón tradicional golpeando a los enemigos de Egipto. Esa es una imagen muy estándar, sí, y otra cosa estándar es la inscripción en la parte superior que habla de la adoración a nuestra luna. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, las imágenes convencionales como esta datan del comienzo del siglo XIX, reinado de Akhenaten, pero en los próximos años las cosas comienzan a cambiar por completo. Akhenaten había tomado el trono no con ese nombre sino como Amenhotep IV, un nombre que honraba al dios que nuestra luna adoraba en Karnak. Pero no todo iba bien entre el rey y la casa de Amenhotep y la casa religiosa de nuestra luna. En el momento de la ascensión de Akhenaten, los grandes templos se habían vuelto tan ricos y poderosos como la repentina conversión del faraón Akhenaten al arteísmo tenía tanto que ver con la política de esta lucha por el poder como con la inspiración divina. Dominique ha encontrado a un arqueólogo que cree que podría haber un problema entre el sacerdocio y la realeza, con los sacerdotes jugando por el poder supremo y para cuando Akhenaten subió al trono, esto ha estado sucediendo durante varias generaciones. Y obviamente fue algo con lo que decidió lidiar y resolver de una vez por todas. Así que la revelación religiosa en realidad tenía algunos beneficios muy prácticos para él. En su nueva religión, era el único alto sacerdote, el único canal de comunicación con el único Dios.
Los sacerdotes de otros dioses ahora eran irrelevantes e impotentes, y ¿dónde mejor para hacer valer su poder que fuera del templo más rico de todos ellos en Karnak? Si vas allí, es posible que puedas verlo mejor. ¿Qué puedes ver? Parece un terreno baldío desde aquí arriba, pero puedo ver que hay mucha arqueología enterrada aquí. Bueno, son los restos del gran templo Knaten construido en este sitio. El templo significa que encontré el acné, y es evidencia del desarrollo de sus ideas religiosas. Fue un proceso altamente gesto provocativo al construir el nuevo arte y el templo directamente afuera de la antigua casa de nuestra luna y fue claramente diseñado para enfrentar la antigua religión de frente. Pero puedo ver que estamos fuera de los límites del recinto del templo.